Y 28 de septiembre del 2022, estamos ya a 4 días de las elecciones. Soy Jairon Córdoba y es un gusto acompañarlos en la edición central de JNE Noticias. Comenzamos rápidamente con nuestros titulares. JNE y OMPE informan que hasta el momento los ciudadanos tendrán que acudir a los locales de votación con mascarillas. En la edición de hoy, conozca cómo emitir un voto válido este 2 de octubre. Y la ley seca rige desde este sábado 1 de octubre. Y nuestro equipo estuvo en las instalaciones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales en Lurín, donde se encuentran realizando el ensamblaje del material electoral que utilizarán en los comicios de este domingo 2 de octubre. Alonso Collantes nos tiene todos los detalles. Gracias por el pase. Nos encontramos ahora en el almacén central de la OMPE, donde vamos a hablar con Saúl Salazar. Él es analista 1 del organismo electoral y quien nos va a explicar los momentos del ensamblaje del material para luego ser distribuidos en Lima y Callao. ¿Qué tal, Saúl? Por favor, explícanos este proceso. Sí, como podrán ustedes ver, este es el inicio de la línea de ensamblaje de material electoral que va a ser distribuido el día viernes en la noche a todos los locales de Lima y Callao, ¿no? Aquí en este punto se realiza la verificación de la secuencia y correspondencia del material crítico, en este caso los documentos electorales y la lista de electores, ¿no? Donde se puede verificar mediante la lectura del código de barras que pertenezca a la mesa donde va a ir este material. En este punto se verifica que la etiqueta para los restos electorales sea de la misma mesa que los documentos electorales y lista de electores. Luego pasamos a este punto donde se va a insertar la cartilla que contiene los hologramas para los ciudadanos que asisten a votar, comparándose también con el número de los documentos críticos que hemos ensamblado anteriormente. Aquí se va a insertar los documentos que son complementarios, llámese la guía para el miembro de mesa, ¿no? La guía para los personeros, los sobres plásticos, el paquete de útiles, los lapiceros que van ahí para los electores, ¿no es cierto? Y en este punto está las cédulas que van a ser empleadas por los ciudadanos para elegir a sus candidatos el día domingo, ¿no? Se hace también la comparación de la secuencia de correspondencia del número de mesa para que corresponda junto con los otros elementos críticos que hemos visto anteriormente, ¿no? Para luego pasar al siguiente punto, donde va a haber una persona que va a realizar el control de calidad de todos los documentos que han sido insertados previamente en la línea. En este punto se va a realizar la comparación del paquete, o sea, de los números de cada elemento, contra la etiqueta de la caja que va a contener este paquete para que corresponda a la mesa, ¿no es cierto? Luego en esta secuencia se va a poner el paquete de escrutinio, material que va a ser empleado cuando terminen las elecciones, ¿no? Después de las 4 de la tarde. Acá se va a insertar el paquete de útiles, ¿no? Que va a ser un material complementario. Y luego se agregan las mascarillas, que son para los miembros de mesa, ¿no? Vimos que todavía estamos con el tema de la pandemia. Hombre también ha previsto ese tema para proteger a los miembros de mesa. Luego toda esta parte de aquí ya corresponde a lo que es el sellado, embolsado de las cajas de material que contienen para cada mesa, ¿no? El embolsado de material, usted puede ver, se le da la seguridad debida embolsando la cajita que contiene el material y se sella con cinta adhesiva. En este último se hace un último control donde se va a colocar las cajitas que contienen el material para cada mesa en las cajas de traslado que le llamamos nosotros, que van a ser enviadas, agrupadas en cajas de 4, de 3, 2 o 1, dependiendo de la cantidad de mesas que tenga cada local. ¿No es cierto? ¿Para cuándo, disculpe, se tiene prevista la salida y la distribución de estos materiales para Lima y Callao? Ya.
Esta está programado a partir del 10 de la noche del día viernes 30, ¿no? A partir del 10 de la noche se van a desplegar alrededor de 165 camiones aproximadamente, con unas rutas que son ya planificadas por la sugerencia, por la gerencia, para ser entregados a todos los locales por distrito, tanto para Lima como para el Callao. ¿Cuántas personas aproximadamente se encuentran trabajando en estos momentos en el ensamblaje del material electoral para el 2 de octubre? Ya, aproximadamente son 460 personas que ya han venido realizando el ensamblaje de material electoral de provincias y ahora en estos momentos de Lima, desde el día 15 de este mes, ¿no es cierto? Culminándose el día de hoy aproximadamente a las 2:30 o 1 de la tarde, ¿no? Manteniendo completo todo el material listo ya. ¿Cuántas unidades aproximadamente se van a desplazar para que se distribuya todo este material, estas cajas que están armando en estos momentos? Ya, son aproximadamente, como les digo, son 165 camiones que van a ser distribuidos en todos los distritos de Lima Metropolitana y el Callao, ¿no? Para el día viernes, como lo repito, a partir de 10 de la noche aproximadamente. Sí. De acuerdo, Saúl. Muchas gracias por esta información. Esta es la información que tenemos hasta el momento aquí en la sede del almacén central de la OMPE en Lurín. Adelante, estudios. Interesante la información que nos trae Alonso Collantes desde Lurín. De otro lado, les comentamos que el Jurado Nacional de Elecciones recibirá a más de 100 observadores internacionales, quienes estarán presentes durante el proceso electoral de este domingo, 2 de octubre. Un total de 102 observadores internacionales se encuentran acreditados por el Jurado Nacional de Elecciones para participar en diferentes misiones y delegaciones que verificarán el desarrollo del proceso de elecciones regionales y municipales. De esta cifra, 30 corresponden a la Organización de los Estados Americanos, OEA, 17 a la Unión Interamericana de Organismos Electorales, UNIORE, 1 a la Asociación de Organismos Electorales Mundiales, 20 al Comité Ecuatoriano de Derechos Humanos y Sindicales, 15 al Parlamento Andino y 10 a la Alianza Global de Jóvenes Políticos, entre otros. Es decir, se trata de 7 misiones y delegaciones de observación electoral internacional. Dichos organismos y organizaciones electorales internacionales permitirán dar cuenta a la comunidad nacional e internacional sobre la transparencia de los comicios y de lo incuestionable de sus resultados. Cabe destacar que dichos observadores participarán el jueves 29 y viernes 30 en charlas informativas promovidas por el Jurado Nacional de Elecciones, en las cuales se les brindará información sobre temas fundamentales para su desempeño, como las funciones que cumplen los organismos del sistema electoral en el proceso de elecciones y en el marco legal vigente. Y en este contexto, el Jurado Nacional de Elecciones recibió esta tarde a los observadores de la Organización de los Estados Americanos. Como vemos en pantalla, ellos estuvieron en la central de operaciones del proceso electoral, en donde su jefa, la señora Julie Romero, explicó las distintas acciones previas que realiza el organismo electoral, entre ellas la campaña Formando una Cultura de Paz, y sobre el monitoreo de los conflictos electorales que realiza la COPE en el marco del proceso comicial. Cabe destacar que los observadores electorales internacionales participarán mañana jueves y también el viernes en las charlas informativas promovidas por el Jurado Nacional de Elecciones. Y les comentamos que el JN y la OMPE informan que hasta el momento los electores deben acudir a votar portando sus mascarillas. Si es que hubiera alguna modificación o actualización sobre no usarlas, se hará el cambio correspondiente y se comunicará a la ciudadanía. La Oficina Nacional de Procesos Electorales informa que hasta el momento los electores deberán acudir con mascarillas a los locales de votación este domingo 2 de octubre y si hay alguna actualización se hará el cambio correspondiente e informará a la ciudadanía. Mascarillas, estamos esperando la disposición, en realidad el decreto supremo que autoriza esta nueva medida. Todavía no ha salido, no está publicada. Una vez que esto ocurra, coordinaremos con el Ministerio de Salud para ver si esto se aplica también para el domingo 2 de octubre. Los protocolos en relación al proceso electoral son elaborados por OMPE en coordinación con el Ministerio de Salud. Ellos también están a la espera, es el conocimiento que tengo al respecto, para poder tomar las medidas del caso y, de ser posible, hacer la difusión de manera inmediata, ¿no? Si hay algún tipo de cambio,
de manera inmediata, una vez de que se formalice la disposición, se tendrá que dar a conocer. De la misma forma, aclaró que existe una recomendación para acudir a votar en un horario de votación por bloques, pero podrán acudir en el horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde, según lo establecido. Por otro lado, señaló que ambas jornadas de capacitación de la OMPE fueron un éxito en favor de orientar a los miembros de mesa. Hemos tenido, por ejemplo, para miembros de mesa 2 grandes jornadas de capacitación donde han acudido a capacitarse más de 120.000 miembros de mesa. Y además también tenemos cursos virtuales y capacitación presencial. La OMPE en un proceso electoral crece mucho, llega a todo el país. Recordó que los miembros de mesa que ejercen su labor durante toda la jornada electoral recibirán una compensación de 120 soles y finalmente la especialista añadió que solo las cédulas de votación donde se elegirán a gobernadores regionales sí contarán con fotografía. En ninguna de ellas aparece fotografías. La única que tiene foto de los candidatos es la de la elección regional para la elección de gobernadores. Recordemos que la OMPE, para resolver dudas de los electores, tiene a disposición el OMPEbot, donde podrá usted conocer detalles de la jornada electoral del próximo 2 de octubre. Y el Jurado Nacional de Elecciones recuerda que la ley seca regirá desde este sábado 1 de octubre, desde las 8 de la mañana. Y los fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones realizarán operativos para garantizar que se cumpla la referida restricción electoral. Atentos. Con motivo de las elecciones regionales y municipales, una de las restricciones electorales para garantizar el desarrollo de los comicios es que los ciudadanos respeten la ley seca que rige desde este sábado 1 de octubre. La ley es expresa y establece solo el expendio, es decir, la venta de bebidas alcohólicas. Hay que tener en cuenta que el espíritu de la norma busca que el elector concurra el día domingo, ¿ya?, a emitir su voto, un voto consciente, informado, ¿no?, que claro, medite su voto. Entonces, ese es el espíritu de la norma. Lo que la norma está prohibiendo es el expendio, ¿no? Por eso prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas, para que el elector en este periodo que denominan silencio electoral pueda reflexionar acerca de por qué candidato o organización política va a darle su simpatía, no va a emitir su voto a favor. El ente electoral también precisa entonces la importancia de la conocida ley seca, restricción que desde las 8 de la mañana del sábado deberá cumplirse hasta el lunes 3 de octubre a las 8 de la mañana. Han coordinado los operativos, ¿no? Y este es el operativo que se denomina ley seca, junto con las representantes de las municipalidades, del Ministerio Público, las autoridades políticas de los distritos y de las diferentes jurisdicciones a nivel nacional, hacen este operativo coordinado a fin de que los establecimientos que están expendiendo bebidas alcohólicas cierren, ¿no? Dejen de vender, y asimismo los municipios, a través de sus gerencias de fiscalización, puedan sancionar a dichos establecimientos. Pero, ¿qué pasa si los locales no cumplen con la ley seca? Las tiendas, bares u otros establecimientos que incumplan con la llamada ley seca recibirán una multa no menor de 2.790 soles y los responsables pueden recibir una condena de hasta 6 meses de cárcel. Por ello, los operativos del sábado tienen el objetivo de asegurar el cumplimiento de la normativa electoral para las elecciones en marcha y garantizar así un voto responsable. Y este 2 de octubre más de 24 millones de ciudadanos han sido convocados a las urnas. Pero ¿cómo emitir un voto válido este 2 de octubre? Tenemos en pantalla ya las cédulas de sufragio y en este particular las cédulas que van a servir para elegir a las autoridades, a las próximas autoridades a nivel regional. Y tenemos en este caso pues obviamente la fotografía de aquel que postula a la región, a la gobernación de la región, así como el símbolo de su partido u organización política. Movimiento regional también puede ser. Al lado aparece la cédula de los consejeros regionales. Pero ¿cómo emitir un voto válido? En la siguiente diapositiva, ¿no?, tenemos ya las aspas.
Para este proceso electoral, así como para los anteriores, para que su voto sea válido, usted debe marcar un aspa o una cruz en el casillero o en la fotografía, ¿no?, en particular de su candidato o en el símbolo de la organización política. La cruz, ¿no?, la intersección de estas aspas o de esta cruz como tal, debe estar dentro del recuadro para que sea válido. En el caso de los postulantes a las elecciones en el nivel municipal, que es la siguiente diapositiva, ¿no?, tenemos dos niveles, por supuesto, el provincial y el distrital. Entonces usted tiene la opción también de marcar, ¿no?, también con una cruz o con un aspa. Tiene que estar dentro del casillero y pues obviamente es el símbolo de la organización política que está entrando a la contienda para este 2 de octubre. De esta manera se hace un voto válido, un voto efectivo para que la organización política o el candidato al cual usted apoya pues pueda tener su voto dentro del conteo que va a realizar posteriormente la Oficina Nacional de Procesos Electorales. De esta manera se emite un voto válido este 2 de octubre. No tenemos más tiempo, vamos con una entrevista interesante a continuación. Y estamos ya conectados con Gonzalo Banda, quien es analista político, con quien vamos a conversar de un tema importante en el marco de las elecciones regionales y municipales 2022. La mirada al interior del país, fundamental porque caemos en este centralismo tan preocupante que ha ocupado pues los temas en agenda durante los últimos años. Le damos la bienvenida a Gonzalo Banda. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. La primera pregunta ya la había planteado un poco al inicio, ¿no? Es decir, existe un problema profundo en el país que es centralizar, ¿no? Ahí se viene la migración, todos creemos que Lima es el centro del país, sin embargo, esa mirada limeña, esa mirada centralista, ¿qué es lo que ocasiona en nuestra política? Bueno, es inevitable que el Perú sea centralista, ¿no? Un país que tiene una ciudad que concentra cerca de 1/3 de la población y que produce casi el 50% del PBI, es un país que naturalmente se decanta por ser centralista, ¿no? Lo malo es que a veces el centralismo peruano ya es ominosamente abusivo, ¿no? Existen países en el mundo que son centralistas, ¿no? Y me pongo a pensar en Chile o en el mismo Reino Unido, con Londres, que es una ciudad que concentra a veces todas las informaciones, pero sí las élites regionales, los empresarios, los políticos regionales, sí se las arreglan para estar presentes dentro de la agenda pública nacional. Y eso es algo que no se puede hacer en el Perú. Y creo que no se puede hacer en el Perú por una cuestión de que los medios están concentrados en Lima, la atención está concentrada en Lima porque mueve la ciudad mucho. Y no existen unidades descentralizadas de los medios, ¿no? que puedan hacer algún tipo de cobertura alternativa. Y claro, todo termina siendo muy centrípeto, ¿no? Claro. Entonces, creo que eso es un problema del Perú, pero que también hay que decir que a veces pues, las élites regionales no pueden generar esos intereses que debieran de generarlos.
Claro. Ahora, bien dice usted, ¿no? Los medios de comunicación están enfocados en lo que sucede en Lima, pero uno de los temas importantes en el marco de las elecciones regionales y municipales 2022 es el involucramiento del elector, ¿no? Ya se ve y se lee mucho en medios de comunicación que incluso aquí en Lima el elector no está tan involucrado en la campaña. ¿Qué está ocurriendo al interior del país? ¿Es distinto o también ocurre lo mismo? Yo creo que hay la misma apatía, ¿no? Creo que el elector peruano está afrontando cierto desánimo en general con la política. Yo leía la última encuesta que ha publicado Ipsos, ¿no? Y solamente sobre Lima, claro, ¿no? Pero en general en Lima la gente no ha definido su voto, 57%. O sea, hay una apatía generalizada de la sociedad por sus políticos, ¿no? Entonces, cuando uno se pone a pensar qué ha pasado, la representación política está en crisis en el Perú, ¿no? Sin duda. Y es algo que no solo ha pasado en estas últimas elecciones, es algo que viene desde las últimas elecciones, pero viene en una empeoría, ¿no? Es un proceso que se va degradando, ¿no? Los candidatos van perdiendo cada vez, los partidos políticos cada vez van perdiendo un poquito más de fuerza, y ese proceso es un proceso que se da en todo el Perú, ¿no? Sí. En casi todas las regiones tú tienes ese mismo fenómeno que ocupa también a la política nacional. Claro, y en este sentido, la apatía, una de las características que usted menciona del elector en general, si tuviéramos que perfilar al elector, usted está en Arequipa, usted es de Arequipa, si tuviéramos que perfilar al elector del sur, ¿cuáles serían las características que tendría este elector sureño en nuestro país? Esta respuesta creo que puede tener dos componentes. Uno que es histórico, si quieres verlo. Históricamente el elector del sur es un elector contestatario, podríamos decir anti-establishment, es un elector que siempre se ha manifestado contrario a los abusos, contrario a cierto tipo de balance de poder que se quiere imponer a veces desde Lima. Entonces tú vas a ver que en el sur peruano históricamente siempre se ha votado por opciones que a veces desafíen lo que las élites limeñas querían, ¿no? Entonces hay una inclinación, sobre todo en la sierra andina del sur, ¿no? Sobre todo en esta zona geográfica hay una inclinación continua, sobre todo desde la elección de Humala, ¿no? Incluso desde el 2006, diría yo, que cuando se expresa esta votación por Humala, que se va repitiendo, ¿no? Con Humala el 2011, y que bueno, se ha repetido ahora con Pedro Castillo, pero que también se repitió en las elecciones al Congreso del 2020, ¿no? Creo que hay una tensión siempre hacia ese tipo de votación, ¿no? Podríamos discutir ahora. Sí, eso, claro. ¿no? Y este querer desafiar a Lima, ¿no? De parte del interior del país, el votante del interior, del sur, ¿no? El votante del norte, incluso este querer desafiar a Lima, ¿podría ocasionarnos un problema en general como país? ¿O es saludable, ¿no? Tener este constante, quizás por lo que decía usted, ¿no? Desde Humala, ¿no? Este constante desafío durante los últimos años. Lo que pasa es que ya, y ahí venía la segunda parte, el argumento histórico vale por... Luego viene el argumento empírico, que es el argumento de algunos estudios que se han podido hacer. De hecho, acabamos de publicar un paper sobre eso, ¿no? Cómo es la cultura política en Arequipa, por ejemplo, ¿no? Y el arequipeño es un ciudadano que defiende valores republicanos, ¿no? Que se rebela frente al abuso del poder, ¿no? Conservador en términos morales, ¿no?
pero contestatario en asuntos económicos, ¿no? Es una cuestión que sí se puede comprobar si se hace estudios y una radiografía, si quieres verlo, del perfil del votante arequipeño. Y creo que más o menos se parece el votante sureño a eso. Hay un desafío a las élites y eso puede tener unas consecuencias negativas si es que no se articula un proyecto nacional, porque, o sea, creo que en algún momento en la historia el sur peruano fue levantisco, hostil, si quieres verlo. De Arequipa partieron grandes revoluciones, ¿no? En el pasado, en los años 50, y creo que eso ha quedado un poco, pero ahora solo quedan, si quieres verlo, ánimos de protesta. No es muchos dicen, no, pero es medio revoltoso el sur, pero cuando uno lo compara históricamente como fue el sur peruano, pues ya ahora simplemente digamos que hay reclamos, huelgas, algunas movilizaciones, pero esporádicas, Claro. Protestas por recursos mineros. No veo un sur que complote, digamos, contra los intereses nacionales. Claro. Al contrario, ¿puede ser un problema? Sí, porque creo que es un elector que desde hace mucho tiempo está buscando reivindicaciones. Por eso es que vota por Humala, por eso es que votó por Verónica Mendoza, por eso es que votó por Pedro Castillo. Claro, y claro, porque tiene mucha razón. En este sentido, ¿cuáles serían los desafíos, no? Porque se plantea la problemática, lo que está ocurriendo, lo que ya ha ocurrido. ¿Cuáles serían los desafíos para la política peruana? Porque entiendo que es necesaria una reforma, ¿no? Pero sí, en el específico, porque estamos viendo el tema del centralismo frente a la política al interior del país. ¿Cuáles serían los desafíos? Es que tú has tocado un tema muy importante porque creo que ahí hay varias cosas. En primer lugar, mucho se habla de la reforma política que intente mejorar a los partidos políticos nacionales, ¿no? Pero también habría que tratar de meter mano en la regulación de los movimientos regionales, ¿no? Porque ellos son los protagonistas de la escena regional. Entonces, cuando se habla de reforma política inclusiva, que incluya a los partidos políticos, también debe de pensarse en los movimientos regionales. ¿Y cómo se hace esa reforma? Pues tiene que hacerse de una manera consultiva, con las instituciones de base, con los gobernadores regionales, con los alcaldes, con las organizaciones de base, con los movimientos sociales. Creo que hay un trabajo muy interesante que hacer de forma descentralizada con las regiones, eso en primer lugar. Creo que esa reforma es necesaria, ¿no? Así como se habla mucho de la reforma política en los partidos políticos, también tiene que haber reforma política en los movimientos regionales. Luego hay un tema necesario de mejorar, si quieres verlo, tanto la capacidad de los gobiernos regionales como de las municipalidades, y especialmente en el tema del talento y el reclutamiento de personas. Creo que son dos aristas, dos caras de un problema complejo, pero creo que empezando por ahí se puede hacer mucho, porque uno puede tener muchas buenas intenciones de hacer muchas cosas buenas en gobiernos regionales, pero vas a toparte siempre con las limitaciones presupuestales, no tanto de los presupuestos que manejan los gobiernos regionales, que tienen a veces recursos para gastar mucho, sino con topes remunerativos que tienen, ausencia de convocatoria de talento que prefiere migrar a Lima y buscar mejores oportunidades. Entonces, ahí es como un círculo vicioso que realmente tenemos que desanudar para que se pueda dar bienestar a la población y por lo tanto no haya pues esta sensación de este elector de querer patear el tablero cada 5 años. Importante dar una mirada al interior del país, porque no solamente, Gonzalo, hay que crecer, hay que desarrollarnos en términos económicos, es decir, tener dinero en los bolsillos es importante, el desarrollo económico es importante, pero también el desarrollo de nuestra política y sobre todo, Gonzalo, al interior del país. Le damos las gracias desde JNE-TV por habernos atendido en esta importante entrevista de cara, por supuesto, a las elecciones regionales y municipales
2023-2022. Buenas tardes, Gonzalo. No, buenas tardes. Bien, ha sido Gonzalo Banda, analista político para JNTV. Es momento de hacer una breve pausa, ya volvemos. Y a solo 4 días de los comicios del 2 de octubre es necesario recordar las posibles multas electorales que se pueden presentar tras no votar ni ejercer el rol de miembros de mesa. Atentos. Los ciudadanos que no acudan a ejercer su labor de miembros de mesa este 2 de octubre deberán pagar una multa electoral que asciende a 230 soles. Luis Grillo, jefe de servicios al ciudadano del JNE, explicó los detalles sobre las multas electorales que podrían generarse en estos comicios. Para este proceso estaríamos hablando de 230 soles. No existe categoría. Como lo indica, los ciudadanos que no ejercieron su labor de miembro de mesa pagarán la multa de 230 soles, pero si tampoco votaron el día de las elecciones, sumado a ello, pagarán una multa establecida de acuerdo a la clasificación por localidad y nivel de pobreza. Asimismo, miembros de mesa sorteados, ya sean titulares o suplentes, están obligados a instalar la mesa de sufragio. No solo las personas que hemos salido sorteadas como titulares debemos de asistir a la hora indicada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, sino también aquellos quienes estamos como suplentes, porque finalmente la única evidencia del cumplimiento del deber cívico es la firma en el acta de apertura de la mesa. Por otro lado, los electores que no acudan a votar este 2 de octubre tendrán que pagar una multa que oscila entre 23 y 92 soles, ello conforme a la clasificación por localidad y nivel de pobreza. Con respecto a la omisión al sufragio, en este caso sí existe una categoría, es decir, dependiendo del registro de la dirección de residencia del ciudadano, es que están categorizados los distritos por no pobres, por pobres y por pobre extremo. Para aquellas personas que sus distritos están registrados y considerados como no pobres, la multa asciende al 2% de la UIT vigente, ¿no? En este caso estamos hablando de 92 soles, ¿no? Y para aquellos ciudadanos cuya residencia están en distritos considerados pobres, la asignación es del 1% de la UIT vigente, estamos hablando de 46 soles, y para aquellos ciudadanos que están enmarcados o identificados en distritos considerados de pobreza extrema, el valor de la multa asignada es del 0.5%, estamos hablando de 23 soles. En caso algún ciudadano de la fila de la mesa aún no instalada se niega a formar parte de la misma al no existir titulares ni suplentes, también deberá pagar una multa. La preocupación es que si no llegaron a conformar los 3 miembros, lo que se busca con las personas o los electores asignados a esa mesa es que podamos aperturarla. Si hasta el mediodía, y eso lo establece la norma, no se apertura la mesa de sufragio, se declara, ¿no? Cerrada definitivamente. Y todos aquellos quienes íbamos a votar ahí,
electores y aquellos miembros de mesa titulares y suplentes que no hemos sido, o aquellos quienes hemos sido invitados a conformarla, no hemos aceptado, somos generadores de las multas. Asimismo, Luis Grillo señaló que los ciudadanos podrán visualizar su multa en el sistema cuando OMPE remita la relación de ciudadanos que no votaron y no instalaron mesas de sufragio al Jurado Nacional de Elecciones. Esto días después de la jornada electoral del 2 de octubre. Y ahora revisaremos algunos de los motivos por los cuales los ciudadanos podrán justificarse de votar o ser miembros de mesa este 2 de octubre. Una de las causales es que los ciudadanos que viajan al extranjero para realizar estudios académicos pueden ser exonerados. Otra, ciudadanos que salen del país para ser atendidos por motivos de salud en el extranjero. La siguiente, que usted puede ver en pantalla, trata sobre los desastres naturales o de origen humano. Error en el padrón electoral. También se contemplan los defectos en la actualización, organización y ejecución de actividades electorales atribuibles a las entidades del sistema electoral, así como también el fallecimiento de un familiar directo. Estos y otros son los motivos para solicitar las justificaciones o dispensas después de las elecciones del próximo 2 de octubre. Y bien, llegamos al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos. Si usted quiere saber más información acerca de este proceso de elecciones regionales y municipales 2022, puede ingresar a las plataformas, a las redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones. Allí encontrará mucha más información. Nos dejamos con imágenes de Amazonas. Hasta mañana.